tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un biólogo con grado de maestría, con grado de doctorado, un hombre que ha escrito por sí o de manera acompañada más de 130 trabajos científicos y 10 libros. Un hombre que fue director del Instituto Nacional de Biología, rector de la Universidad Nacional y fundador del Instituto Nacional de Ecología y de la Comisión Nacional sobre el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, una comisión que coordinó a lo largo de 12 años y, déjeme aportarle una explicación, y que ahora pretende ser reducida a una unidad coordinadora y dirección de la Semarnat, razón por la cual me permitió invitar al doctor José Sarucán. Gracias, señor Delgado, por estar aquí y por esta oportunidad. Pues soy yo el que le agradece, doctor, y le ruego que empecemos con una explicación muy sucinta de qué es la Comisión Nacional del Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. ¿Cómo no? Esta comisión, que fue creada hace ya 33 años casi, tenía como propósito fundamental el producir la mejor información científica acerca de los recursos renovables, voy a decir, porque cuando digo recursos naturales, alguien me dice, la minería también, no. Nada más los ecosistemas, la naturaleza pues sí, viva, que nos es absolutamente indispensable para vivir a todos los seres humanos y a todas las especies con las que compartimos este planeta. La mejor información, primero, para conocerla bien, tener una idea de dónde está, porque la cuestión espacial es muy importante, claro, en un país tan diferente en este sentido como México. Y luego para generar herramientas que permitan la utilización de esos ecosistemas, de los bosques, de las selvas, de los manglares, de manera muy sustentable, pero que al mismo tiempo les dé recursos a los dueños de esto. Alrededor 60 o 70% de todos los ecosistemas, les llamamos nosotros a esto, forestales del país, son propiedad comunal o ejidal o indígena. De tal manera que eso es el patrimonio que ellos tienen. Claro. Y cuando no pueden vivir de él, pues lo que hacen es tirarlo y meter vacas, pues, ¿no? Para poder vivir. El propósito era conocerlo y usarlo científicamente. Claro. Ahora, hay un detalle que siempre me ha llamado la atención. Usted fue director del Instituto de Biología, sí, fundó el Instituto de Ecología, pero en este caso usted optó porque fuera una comisión y no por un instituto. ¿Por qué? Porque creo que lo que los países necesitan es información de la mejor calidad posible, lo más objetivo que se pueda, de la mayor calidad científica, para tomar decisiones. Y eso fue mi sugerencia de por qué no debería ser un instituto académico en una universidad, en este caso en la UNAM, para que estuviera en la estructura gubernamental proveyendo permanentemente de este conocimiento que es usado por mucha gente para la utilización, pero para la protección y para la regeneración de estos ecosistemas. Esa fue la razón central. Razón por la cual tenía una participación intersecretarial. Así es. Y le permitía tomar decisiones científicas, no solamente sobre el conocimiento, sino sobre el uso de la biodiversidad. Así es. Ahora, ¿cómo explicar que después de más de 30 años que tiene la CONABIO, el actual gobierno haya resuelto convertirla en una unidad coordinadora, una dirección de una secretaría? ¿Cómo se lo explica? Bueno, eso no lo puedo explicar. Lo que sí le puedo decir es que es un gran error. CONABIO se creó como una comisión intersecretarial de 8 secretarías. ¿Por qué? Porque había la visión de que el problema ambiental no es nada más del interés de una Secretaría de Medio Ambiente, lo es de muchas otras, porque su trabajo incide sobre ese capital natural que son los bosques, las selvas, etcétera. Y por eso está la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores para toda la cuestión con las ligas de los convenios internacionales, etcétera. Y esta reducción que se pretende hacer de CONABIO a una dirección subsumida
en la estructura de la Secretaría de Medio Ambiente, pues simplemente mata esa posibilidad. Pero además de eso es la pérdida de noción de que los problemas ambientales son multisectoriales, no es de una sola secretaría, es un problema. El petróleo sí es de una sola secretaría, pero la cuestión ambiental no. Claro. Y si la tratamos intersecretarialmente, interdisciplinariamente, las posibilidades de que hagamos las cosas con menos errores va a ser muy, muy grande, ¿no? Ahora, en esto hay una paradoja. Bueno, trajo usted 2 libros. Ahora se los explico. Bueno, ahora me los explica. Leía a Enrique Provencio, el investigador universitario. De la UNAM, sí. Y él señalaba cómo prácticamente desde hace 5 años se venía debilitando a la Conavio, siendo que el momento, justamente por el cambio climático, exigiría fortalecerla. ¿Por qué se vino dando este debilitamiento? Pues por la falta de interés de la presente administración sobre cuestiones ambientales. Todo el sector ambiental está mal, en términos económicos, sin duda. Pero déjeme decirle que en esas 3 décadas, Conavio recibía recursos de la Federación, pero con el fideicomiso privado que todavía tiene, conseguíamos tanto o más de fuera del Banco Mundial, de organizaciones de los diferentes gobiernos, de Naciones Unidas, etcétera, que nos proveían los recursos para poder hacer los proyectos que queríamos. Y esta capacidad de sostener esos estudios, pero también la capacidad de definir qué es lo que necesitaba el país, sin ninguna cuestión de filias o fobias políticas o del momento, es lo que nos ha ayudado a generar verdaderamente lo que es considerado en muchos países como la mejor información sobre la naturaleza de un país para poderla conservar, para poderla utilizar sustentablemente, para poderla restaurar. Explíqueme entonces qué es el libro de una vez. Bueno, damos un salto. Este libro es la primera y más importante revisión de cómo estaban los recursos naturales de México, de qué especies teníamos o cuántas especies teníamos, dónde estaban, también de cuántas se habían desaparecido ya, cuáles habían sido los factores de que esto ocurriera y también los programas que habían ayudado a la conservación, etcétera. No es nada más un listado como directorio telefónico de las especies que hay, sino todo un entorno que incide sobre el bienestar, vamos a llamar, de ese sistema. En ese estudio que se hizo para contrastar se llamaba Estudio del Milenio de los Ecosistemas, que fue muy importante, decidimos hacer uno para México, porque una descripción global, pues en un globo tan diferente en cosas, requería de un estudio de México, y entonces fue el primer país que hizo un estudio para sí mismo, y en esto participaron 750 personas, que yo las tuve que coordinar. Esto no es la idea de 4 o 5 individuos sentados alrededor de una mesa escribiendo y recordando o auscultando datos. 750 personas que se hicieron, y son trabajos de consenso. Lo que quiero decir es que el artículo o el capítulo que salía, que tiene muchos, salía como consenso y como aprobación de todas las gentes que habían participado en esto. Se lo pregunto en el ánimo de decir, la comisión sí arrojaba resultados. Pero de la mayor importancia, uno que no parece que podría ser muy útil, pero es el crucial, es una base de datos de las especies de México que tiene 45 millones de especímenes georreferenciados. ¿Qué quiere decir eso?
ubicados con toda precisión dónde fueron colectados y con el nombre científico correcto y también con los nombres vernáculos, ¿no? Claro. Porque Sí, esto, los esto populares, varía digamos. mucho de un lado al otro. Ahora, Esa base de datos es la columna vertebral de todas las demás cosas que se han ramificado a lo largo de este tiempo en Conavio. Ahora, usted renunció a la coordinación de la Conavio el 22 de agosto del 2022. Sí. Argumentó usted que tenía diferencias con la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Cuáles eran estas? Bueno, mire, yo ya quería dejar la coordinación nacional y en realidad estaba como secretario ejecutivo de coordinación nacional porque la persona que inició esto, que fue el doctor Jorge Soberón, que ahora está en Kansas como director del Museo de Kansas, y las pérdidas que tenemos de gente de alto nivel, realmente marcó una directriz espléndida para Conavio. No había antecedentes de cómo hacer estas cosas en el mundo, así que pues eso fue muy importante. Y yo, cuando él ya se tuvo que ir a Kansas, tomé la coordinación de la vida diaria de Conavio, y que fueron los últimos 11 años más o menos. Sí, ¿no? 12. Sí. Yo quería que ya hubiera un cambio en ese punto, porque hay gente capacitada en Conavio y alrededor de Conavio que lo pueden dirigir. El secretario de Medio Ambiente anterior a esta administración me dijo, espérate un poco, vamos a ver cómo vienen las cosas y entonces tomamos la decisión. Bueno, estamos como estamos ahorita. Y esa decisión no se pudo tomar al cambio de... En el sexenio anterior. En el sexenio anterior. Y por eso lo tuve que dejar, porque yo le sugerí a la secretaria de Medio Ambiente en ese tiempo que el mecanismo para hacerlo es, y está en el reglamento de Conavio, no estaba yo inventando nada, era que el coordinador nacional le sugería al él o la titular de la Secretaría de Medio Ambiente 3 nombres para que los entrevistara y él o ella definiera quién. De la terna. De la terna. Y estuve de acuerdo, le di los 3 nombres, hicieron un simulacro de entrevista por una persona de tercer nivel y cuando acabaron al día siguiente mandaron el nombre de la persona que no era ninguno de los 3 y que no es una persona que sale del medio de trabajo de la naturaleza, de la biodiversidad, para nada. En esas circunstancias yo presenté mi renuncia y dije, no tengo nada que hacer aquí, me voy, ¿no? Usted sugirió 3 nombres y le mandaron un cuarto que en su vida usted había mencionado. No, nunca lo había visto. No es del medio de la ciencia de la biodiversidad, para nada. No quiero juzgar su trabajo, ni mucho menos, no es el punto. Pero el hecho es que un acuerdo que se había tomado, no digo que un acuerdo de hombres, sino un acuerdo de seres humanos, pues no se llevó a cabo y yo dije, bueno, pues en esta situación yo me retiro y lo anuncié públicamente. Por esas fechas estuvo usted aquí con Guillermo Ortega Ruiz. Así es. Y explicó qué es lo que esperaba después de que usted había dejado la coordinación de la Conavio. Si me permite, voy a proyectar un pasaje de lo que le dijo una muy linda entrevista a Guillermo Ortega Ruiz. Ahí la puede ver. Yo espero que el futuro de Conavio sea un respeto a la independencia, a la objetividad, a la seriedad y a la calidad de la información que ha producido en 3 décadas. Si eso se lastima por manipulación, porque esto no hay que decirlo, o mejor, porque no decimos esto, van a lastimar y van a dañar enormemente a Conavio. Y Conavio tiene ese reconocimiento porque tiene la reputación de objetividad y calidad en la información. No hay otro organismo como es en el mundo. Pues ahí está su dicho de entonces, doctor, y parece profeta, pero de lo contrario. Es decir, sí se lastimó a la Conavio. Bueno,
como todo el sector ambiental, tuvo unas reducciones verdaderamente enormes de recursos. Conavio pudo seguir trabajando con los recursos que había recibido de diversas organizaciones, la GIZ de Alemania, la AFD de Francia, etcétera, con los que estábamos haciendo proyectos. Pero bueno, ese dinero se acaba porque se acaba el proyecto y ya después ya no hay nada que hacer. Teníamos tanta información lista que se ha seguido trabajando con eso. La gente que está ahí está realmente haciendo un trabajo, yo casi calificaría de heroico, de seguir trabajando en condiciones muy poco gratas y que han seguido produciendo datos, han seguido al cuidado de una serie de proyectos y programas que son necesarios para el país. Por ejemplo, la posibilidad de consultar dónde están los incendios forestales, que es una información que sale todos los días, ¿no? Y también, hablando de esto, así como tiene esta cuestión el Conavio de los puntos de calor, que son incendios y que se pueden ir a apagar antes de que se vuelvan más fuertes, también producimos la información sobre el mar de México, los mares de México, todo el litoral de México, con datos diarios de oxígeno, clorofila alfa, porque esto es lo que genera mucho de las floraciones que hacen daño, las mareas rojas, eso. Y temperatura del mar. O sea, era una ciencia aplicada la que llevaban a cabo. Bueno, es una ciencia con aplicaciones, claro. O sea, eso es lo que queríamos. Nosotros no hacíamos la investigación en el campo básica, excepto en dos o tres cosas. Lo hacíamos con la colaboración de toda la comunidad mexicana, de académicos, de científicos, de ONGs, incluso de aficionados que participan en todo esto. Porque pues, no podíamos cubrir todo eso, un grupo relativamente modesto de gente que además sería caro y sería repetitivo. Lo que hicimos fue apoyarnos en todas las instituciones académicas de México para hacerlo. Y por eso la calidad y la veracidad y la credibilidad de esa información tiene niveles verdaderamente muy altos. El hecho de reducir la Conavio, de convertirla en una unidad coordinadora, dirección de la Semarnat, ¿le provoca un daño irreversible a la Conavio? Bueno, yo diría que el mismo daño reversible que le provoca a una persona que le dan muy poquito de comer y que pues, así tiene que seguir. Pues, es una especie de muerte lenta, ¿no? Yo creo que eso es muy costoso para este país, el que no se invierta en seguir funcionando Conavio, porque los errores y las ilegalidades que se han hecho van a seguir y van a aumentar si no hay maneras de denunciarlas. Le voy a dar un solo ejemplo de esto. Favor. Hay muchos. Hay un grupo de ONG, una ONG en Tamaulipas que trabaja en la protección de manglares. Usaron los datos de Conavio que están a 1 hectárea de precisión y encontraron que alguien, ya sabían quién, era un alcalde, se había echado una decena o 20 hectáreas del manglar para un desarrollo de algún tipo. Tomaron esa información, la llevaron a la Suprema Corte y dijeron, díganos si esto está bien o está mal. La Suprema Corte vio esto, vio la calidad de la información y falló en contra del alcalde al que lo obligaron a restaurar el manglar. Claro, va a tomar tiempo para que eso pase, pero ya hay esa posibilidad. Pero hay resultados. Claro. Déjeme ir a una pausa, doctor, y regresamos a la conversación. Con todo gusto. Estamos ya de vuelta con el doctor José Sarucán, un hombre que fue rector de la universidad,
pero al cual estamos entrevistando con motivo de la coordinación que ejerció en la Comisión Nacional de Ciencia y Uso de la Biodiversidad en México, la CONABIO, un organismo que se pretende ahora reducir, restarle la importancia que tenía. Déjeme hacerle otra pregunta, doctor. Frecuentemente se justifica la desaparición o la extinción de institutos, de comisiones, sobre la base de que se volvieron grandes elefantes blancos de escasa producción. ¿No es este el caso de la CONABIO? Pues no, porque hay muchísimos productos. El más importante y el más reconocido en todo el mundo es esa base de datos accesible gratuitamente para cualquier persona en el mundo, que tiene toda la información. Cada dato que entra a esa base de datos es verificado en su veracidad de la especie de que se trata, con curadores de los grupos diferentes de organismos y en la georreferencia que tienen. En muchas ocasiones, y eso al principio no le gustaba mucho a algunos de los científicos, se les regresaba la información: no, verifique usted, por favor, la georreferencia, porque esto cae en el mar y no puede ser, sí, póngala bien. Claro. Bueno, cosas como esas que le dan una gran certidumbre a esa base de datos. La otra que es muy importante es que esta obra de la que hablamos, que es la del Capital Natural de México, se ha repetido ya en 25 estados de la República. 25 entidades de México tienen ya un estudio similar para su estado, que va desde luego de la descripción de las especies que hay, dónde están, cuáles han desaparecido, cuáles han sido los factores que han contribuido al daño o a la conservación de la biodiversidad, y también una serie de ejemplos de cómo se puede usar la biodiversidad, sí, y al mismo tiempo tener un ingreso económico para los dueños de ese patrimonio. ¿Diría usted que el gobierno, al reducir la CONABIO, está renunciando a un instrumento, a una herramienta importante para estudiar y usar la biodiversidad? Bueno, la herramienta está ahí. Sí, bueno, pero... Y lo que no va a estar fácilmente es su robustecimiento, su ampliación, una serie de nuevas aplicaciones que esto puede tener. Una aplicación muy clara que le voy a dar. Cuando se echó a andar el proyecto de Sembrando Vida, fuimos a ver a la secretaria de Bienestar para decirle: aquí tenemos toda la información espacial, es decir, de satélite, a 1 hectárea de precisión. Tenemos las áreas prioritarias para reforestar, tenemos los datos de qué especies se podrían usar, cómo se pueden proveer, cómo se pueden reproducir y cuidar, y además tenemos la posibilidad de evitar que alguien tire bosque o selva para poder tener el apoyo que se está ofreciendo. Lo podemos hacer porque hay toda la forma de decirle a una persona que es esto que, según él, ya no tiene selva, sí lo tenía el año pasado. ¿Y bueno, cuál fue la respuesta? La gente que iba a ir al campo a hacer esto estaba feliz de tener esto, pero ya no volvimos a tener otra comunicación con la Secretaría de Bienestar al respecto. ¿Por? No me pregunte a mí. Le expusieron el proyecto, claro, le dieron los fundamentos del proyecto y dijo: buenas tardes, hasta luego, que les vaya bien. Más o menos, en breves palabras, eso fue. ¡Qué horror! En sus palabras, ¿qué sería? Estamos en una televisión que va a mucho público, prefiero no usar las palabras. Muy bien, muy bien. Justamente déjeme rescatar algo que también le dijo en aquella ocasión a Guillermo Ortega Ruiz sobre lo que no debería de ocurrir con la CONABIO. Si le parece, la vemos. Lo que no puede ser es que vean en CONABIO una especie de dirección más a la cual se le pueden dar indicaciones, órdenes y demás para hacer esto. No acaba de nacer CONABIO, tiene 3 décadas de estar haciendo estas cosas y hemos hecho camino al andar, porque no había ninguna antecedente antes de cómo hacer esto, cómo se arma un cuerpo de
de trabajo y de investigación de información como ese se ha construido sobre sí mismo 30 años, cosa que no es lo común en nuestro ámbito gubernamental desde nunca, ¿no? ¿Diría usted, doctor, que se tomó una decisión de manera miope? Pues con muy poca visión de la importancia de esto y quizá con poco interés, por razones que no tengo yo acceso ni podría interpretar, porque no soy psicólogo, pero eso es un error, eso es una reducción de la capacidad de esa institución mexicana que sirve solamente a los mexicanos, digo, solamente en el sentido sí. estamos hablando de la biodiversidad de México, y que realmente no había razón para esto. Conavio nunca fue onerosa para el presupuesto federal. El presupuesto que nos daba la federación era alrededor de como 150, 170 millones de pesos al año, pero conseguíamos de fuera otras cantidades con las que podríamos hacer proyectos de gran importancia. Por ejemplo, la de trabajar con comunidades productoras de café en Chiapas, en Oaxaca, y lograr que el café que estaban produciendo tuviera mayor precio por la calidad que estaban haciendo. Eso no era un trabajo que mucho le tocaba a Conavio hacer, digo. Claro. Y cosas de ese tipo, lo mismo con productores de miel de la península, etcétera. Lo que Conavio no fue nunca fue una organización para dar permisos o autorizaciones. Sí. Nunca. Porque sabíamos que en el momento en que estuviéramos en esta fase de potenciales confrontaciones con los sujetos que les afectaba, la labor de producción de información científica se iba a dañar y se iba a perder. Entonces, a veces nos dicen, ay, pero ¿por qué no lo denuncian? No nos toca a nosotros denunciarlo. Hay instancias apropiadas y dedicadas a eso que pueden usar nuestra información y denunciarlos o castigar o hacer todo lo que se requiera. Es una historia un poco compleja. Sí. Pero de esa complejidad en la que muchas otras cosas ocurren en México, lo que no podemos hacer es decir, bueno, pues como esto no se puede, mejor quitamos a Conavio, porque uno esperaría que la razón, el derecho funcionase mejor y que espero que funcionará mejor en México en el tiempo futuro, y entonces tendremos a una institución con mayor capacidad, con mayor conocimiento de muchas de estas cosas. Toda la gente que ha estado en Conavio son especialistas que han llevado algunos de entrenamiento 20 o 30 años en la Conavio. Ahora, doctor, yo me supongo que por la autoridad científica que es usted, antes de que se emitiera el decreto presidencial que reduce a la Conavio, ¿fue usted prevenido? No, ¿Fue usted no, para nada. ¿La secretaria del Medio Ambiente no lo buscó? No, para nada. ¿Cómo? No, yo creo que había ya un prejuicio de qué era lo que se iba a hacer, y lo que querían era hacerlo, y lo están haciendo a un par de meses o 3 de que esta administración prácticamente acabe su mandato. ¿Por qué tanta prisa para hacer esto? No sé, no lo entiendo. Yo creo que esto es algo que en su momento adecuado, quizá en la nueva administración del país, cual que sea, hay que reevaluarlo y pensarlo y ver si realmente un organismo con esa experiencia, con ese tipo de personal tan calificado, se puede borrar y se puede quitar, o se puede simplemente matarlo de hambre, pues, porque es lo que va a ocurrir. Pero usted ve la posibilidad de que se rectifique la decisión presidencial recién tomada. Bueno, todo va a depender de quién está en la máxima autoridad de este país, en la parte obviamente federal, y dependiendo de cuál es la acción y demás que vayan a tomar, pues
trataremos o de apoyarla y ayudar a que quede muy bien, o nuevamente volver a decir que eso no es la manera como una institución como CONAVIO debería funcionar. Yo creo que el modelo de CONAVIO era un poco excéntrico a la organización pública federal, pero fue diseñado para que funcionara bien y funcionó muy bien. Y lo que yo creo que debería pasar en lugar del asedio a CONAVIO es duplicar ese mismo modelo para el agua, para la electricidad, para el petróleo, etcétera, y tener organismos con la mejor capacitación profesional y científica posible, que le dé a México la mejor información de cómo resolver los problemas en cada una de las áreas. Claro, claro. Y esto, bueno, los países de los que nos maravillamos de su desarrollo científico y demás, es lo que tienen. Claro. Estados Unidos tiene agencias específicas independientes que les están dando información y demás. Lo mismo pasa con muchos de los países europeos. Sí, para la toma de decisiones. Usted, siendo académico, siendo científico, ¿cómo concibe, cómo entiende la política de este sexenio en relación con la ciencia? Bueno, es evidente que no tiene el lugar que debería tener. Perdón, pero voy a decir que tampoco ha sido mucho el caso en administraciones pasadas. Sí había cosas, se hicieron muchas cuestiones, hubo becas para que la gente saliera y demás. Pero, a ver, explíqueme cómo es posible que un país que tuvo como motor de su desarrollo al petróleo por 70 y tantos años, 80 prácticamente, no tiene un Instituto Mexicano del Petróleo del tamaño de lo que debería ser y de la importancia como la debería tener. Cierto. Sí, el existente es... Pues, es una cosa muy reducida, de cuestiones más bien de consultoría y cosas de estas, pero no para generar información primaria, básica, para desarrollar industrias petroquímicas o nuevas formas de generación de ¿Y usted ve esa energía. tónica no solo en este sexenio, sino también en anteriores? Bueno, muchos presidentes anteriores le dieron un apoyo a la ciencia, pero otra vez no del tamaño ni de la intensidad que este país ya de 130 millones de habitantes requiere. Yo creo que eso es algo que se va a tener que recapacitar, y no se trata de meterle dinero a lo tanto, se trata de apoyar con la condición de resultados, de la capacitación de la gente, de la producción de nueva información, etcétera, y el reconocimiento también, pues, nacional e internacional, el trabajo que se está haciendo justamente en ese segmento, ¿no? Déjeme concluir la entrevista con dos preguntas más. La primera, ¿han visto a las candidatas, a el candidato para exponer la situación de la CONAVIO? Bueno, no lo hemos hecho, yo no he querido hacerlo, pero ya ha habido la expresión de una de ellas de que esto sería una de las primeras cosas que haría, sería recuperar y fortalecer a CONAVIO. De la otra candidata no hemos oído nada, posiblemente lo dirá después, no lo sé, pero ya ha habido una expresión clara de preocupación de que no puede estarle ocurriendo. ¿En privado? No, en público. En público. Estamos hablando, ¿puedo saber de quiénes estamos hablando? Sí, la señora Gálvez. ¿Ella qué fue lo que dijo? Bueno, que una de las primeras acciones está grabado, yo lo vi ahí, yo no estuve ahí, que tomaría sería la recuperación y el fortalecimiento de CONAVIO en referencia al área ambiental. Claro. Yo esperaría que fuera el mismo caso con la doctora Sheinbaum, que tuvo un entrenamiento académico en este sentido y que seguramente debe coincidir con muchas de las cosas que se han comentado aquí ahora, pero que está en una postura difícil probablemente ahora, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Cerramos el programa de la siguiente manera, si le parece a usted. Esta es su cámara. ¿Qué le diría al presidente de la República ya habiendo conocido el decreto que reduce a la Conavio? Ahí está. Pues yo le diría, señor, este es un error muy grande. Estoy casi seguro de que él no tiene idea de lo que es Conavio. Y que bueno, pues es todo el grupo que ha ayudado a dirigir esta administración el que no encuentra útil o encuentra un obstáculo tener a Conavio para una serie de proyectos y actividades, ¿no? La cuestión esta del Tren Maya, a nosotros nos han preguntado en el pasado la opinión, le decimos es imposible opinar sobre una manifestación de impacto ambiental toda fraccionada, hecha en diferentes momentos. No tenemos una visión global de qué es lo que va a pasar. Entonces, hablar de eso es un poco hacer rayas en el agua, ¿no? Muy bien. Doctor, pues yo le agradezco muchísimo la posibilidad de tenerlo aquí en Entredichos. Al contrario, yo soy quien le agradece, señor Delgado. Su programa es un programa importante porque lo he oído comentar por muchos conocidos y amigos y le agradezco mucho que podamos hablar de estas cosas que son importantísimas para el país. Esto, sí, sí. Yo no voy a volver a estar en Conavio. Si me preguntan cosas y ahí les diré, pero es para las generaciones que siguen, son las que me preocupan, que puedan tener un organismo para su gobierno del momento que les diga exactamente cómo reparar daños o cómo evitar daños y cómo hacer el mejor uso sustentable de este maravilloso patrimonio que México tiene, que está perdiendo una velocidad muy seria. Pues le vuelvo a agradecer. Gracias a usted. Como desde luego le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.